La palabra de nuestro Dios se lee de esta manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para que la gente los vea. De cierto les digo que con eso ya se han ganado su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento con la puerta cerrada, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará en público. Cuando ustedes oren, no sean repetitivos como los paganos, que piensan que por hablar mucho serán escuchados. No sean como ellos, porque su Padre ya sabe de lo que ustedes tienen necesidad antes de que ustedes le pidan. Por eso ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos de los siglos. Y el pueblo de Dios dice: amén, amén y amén. Puede sentarse, querido y querida. Y nuevamente agradecemos a nuestro Dios por esta oportunidad, por este privilegio, y pues aquellos que han ido en sintonía de lo que hemos venido compartiendo, de lo que hemos venido hablando. Estamos bajo la serie los medios de gracia. Y los medios de gracia para nosotros como cristianos primeramente, y como metodistas unidos, porque tenemos un apellido, es todo aquello que nos acerca a nuestro Dios, aquello que por gracia nos acerca a Dios. La semana pasada estuvimos mirando uno de ellos, el domingo pasado, y estuvimos participando también, y fue Santa Cena, la comunión, Eucaristía, que conocemos y entendemos, y aunque pueda repetirlo mucho, pero es para tener bien claro Santa Cena, porque fue la última cena que tuvo nuestro Señor Santo, ¿verdad? El Hijo de Dios, Jesucristo. Comunión, porque a través de esa cena entramos todos ¿en qué? En comunión. Los santos y las santas entramos en comunión los unos con los otros. Todos comemos de un mismo jugo y de un mismo pan. Eucaristía, decía mi hermano, y amén, hermano. A muchos no les gusta mucho esa palabra porque la conecta no sé con quién, pero es acción de gracias, palabra griega, que damos gracias a Dios por ese privilegio y esa oportunidad. Y el día de hoy vamos a continuar con otro medio de gracia que conocemos como ¿qué? Que conocemos como ¿qué? Me da temor, yo digo, la iglesia no vaya a estar muda ya. No haya quedado muda. Pero Dios tiene poder y autoridad, ¿verdad? Aún para que el mudo o la muda hable en el nombre de Jesús. Y no hable cualquier cosa, y no hable cualquier tontería, porque allá afuera están bien buenos para hablar cualquier cosa y cualquier tontería. Aquí no, ¿verdad? Somos calladitos, todos bien bonitos, bien hermosos, bien hermosas. Pero allá afuera la gente es bien buena para hablar cualquier tontería, cualquier disparate. Pero la iglesia, Dios abre los labios, suelta la lengua para hablar la palabra de nuestro Dios.
para hablar el evangelio, para compartir la buena nueva de salvación. Espero, mi querido, mi querida, que allá fuera la iglesia de Cristo Jesús. No la iglesia metodista, somos la iglesia de Cristo Jesús. Que cuando hablemos allá afuera, hablemos las grandezas de nuestro Dios. Llevemos esa esperanza, llevemos esa buena noticia para aquel o aquella que vive sin rumbo y vive sin esperanza. Porque la iglesia, para eso somos llamados. Usted y yo, para eso ha sido llamado, para eso ha sido perdonado. Pero en esta tarde vamos a aprender de la oración. Yo sé que ustedes son hermanos, hermanas, amigos y amigas, queridos y queridas, maestros en la oración, así como los escribas y así como los fariseos. Y Dios me dio ese título en esta mañana cuando yo decía, ¿qué título le voy a poner? Estaba pensando, decía, bueno, un medio de gracia, caminos para el Señor, atajos, como predicaba el otro día la hermana Rosa, pero dice el Señor, soy yo en la oración. ¿Eres tú en la oración? Es usted, mi hermano y mi hermana. ¿Cuántos cristianos y cristianas hay aquí? Amén, como que nos falta todavía la mitad, ¿verdad? Pero ahí espiritualmente levantaron también su mano, porque dice, estamos espiritualmente. Entonces levantamos la mano espiritualmente y decimos amén espiritualmente. Pero lo interesante de esto, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, amigos y amigas, que todo cristiano, no me voy a mover tanto, hijo, yo sé que los meto en un problema, ¿verdad? Pero yo no puedo estar en paz, no puedo estar apegado a una cosa, necesito andar para allá y para acá, aún en la danza. Así que no me imite danzar, es mi propia manera de danzar. Yo no estoy en paz, mi querido hermano. Yo sé que usted es un hombre tranquilito, tranquilita, pero yo soy un hombre que no está en paz. Pero con todo y ello, si usted se da cuenta, la bendita y santa palabra de Dios, algo que resalta aquí nuestro Señor Jesucristo, no dice cuando quieras orar. No dice, si quieres orar, si te da el deseo de orar. Al menos yo no lo he encontrado, o no lo encontré ahí. Jesús dice, cuando ores. Cuando ores. Cuando ore, Iglesia Vida Nueva. ¿Qué nos quiere decir con ello? Que como cristianos y como cristianas, todos y todas deberíamos hacer uso de la oración. Todos y todas deberíamos conocer lo que es la oración. Deberíamos deleitarnos en la oración. Deberíamos tener esa comunión con el Señor a través de la oración. Deberíamos tener ese diálogo con Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo a través de la oración. ¿Qué quiere decir con ello? Gracias, mi hermano, no se hubiera molestado, pero se molestó, gracias. Todos debemos orar. Y debemos conocer la manera, las formas de orar, de acercarnos delante de nuestro Dios, de llegar delante de Dios, cómo tocar el corazón de Dios, cómo expresarle al Señor lo que hay en mi corazón, cómo decirle al Señor a veces que me siento agobiada. ¿Por qué? Porque es usted en la oración. Soy yo. En la oración yo digo, qué privilegio, qué oportunidad, mi hermano, mi hermana, iglesia, familia, que el Señor nos da el acceso de ir directamente con Él, de poder abrirle nuestros labios como yo le estoy abriendo mis labios a usted a través de esta enseñanza, y poder decirle de nuestros propios labios lo que hay en nuestro corazón, y directamente llega al oído de Dios, llega al corazón de Dios, llega a la presencia de Dios. Cuando usted viene a la presencia de Dios en oración y le busca en oración y le busca en ruego y busca la presencia, hermano, hermana. Qué maravilloso, qué privilegio. Yo no sé si
Apenas estoy madurando, pero wow, yo digo, Señor, qué privilegios nos das de poder a través de la oración conocer tu corazón y escuchar tu voz, lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Escuche eso, escuchar la voz de Dios, hermano, hermana, porque eso es la oración. La oración es hablar con Dios, platicar con Dios, expresarle a Dios lo que hay en su corazón, pero también escuchar la voz de Dios. Así como nos ponemos a platicar con el esposo, la esposa, usted le escucha y ella le escucha a usted, y así, mire, y le dirige con los hijos. Qué lindo, ¿no? Aún con un hermano, con una hermana, cuando usted entra en ese diálogo, en esa conversación, no solo usted habla, ¿verdad? Sino usted habla y después ella habla o él habla. Y es una comunicación, un diálogo que no queremos salir de él, que no queremos detenernos. O sea, el otro día vinimos a ayudarle a nuestra hermana superintendente a arreglar las mesas, pero como mi esposa no tenía una idea, le digo, yo me voy, tú te quedas. Es el viernes, y me fui, y nomás se me quedó poniendo cuidado. Yo dije, ahorita termina, y le pide la troca Almita, llega a casa. Pasaron las 7, pasaron las 8 y pasaron las 9, hermanos, y ya me estaba sorprendiendo. Digo, ¿te enojó o qué? Aunque no se enoja. Gracias, hermano, Dios te bendiga. Y pasaron las 10, y como a las 10 yo dije, bueno, quizás se agarró y limpió toda la iglesia, anduvo allí decorándola y todo. Gracias a Dios, mañana no regresamos a limpiar. Después llega ella y Almita, y yo me le quedo mirando. Digo, ¿viene enojada o no viene enojada? Hola, ya vinimos. Y me dice rápidamente, solo le ayudamos a Stacy ahí a poner unos globitos, pero nos quedamos platicando. Nos quedamos platicando. Tan larga fue la conversación que pasaron 3 horas de la conversación. Entonces yo dije, bueno, ya estuvo, que mañana vamos a regresar a limpiar la iglesia. Pero no digo nada. Entonces traigo esto porque qué lindo cuando hay una conversación amena, ¿verdad? Cuando usted habla con alguien y no quiere dejar de hablar, usted le escucha y él lo escucha, y ahí estamos, y pasa horas y horas. Qué lindo cuando estamos así con el Señor, ¿verdad? Que entramos en la presencia de Dios y le hablamos y le decimos, papá, mi hijo, mi hija, mi hermano, y empezamos, y el Señor empieza a darle, empieza a hablarle, empieza a hablar. Yo no sé si le ha pasado a usted, pero a veces yo estoy en el baño lavándome los dientes y estoy hablando con el Señor y salgo corriendo y le digo a mi esposa, tengo una idea, y apúntala porque se me va a olvidar. Mira, el Señor me dijo esto y esto y esto, y rapidito. Hermano, es maravilloso, es hermoso como el Señor, hablando a hermanos de esta manera, abre su corazón para hablar directamente con usted, abre su corazón para escucharle y dice, ven, hijo mío, para escucharte. Yo te hablo, hijo mío, hija mía, mira, camina por aquí, vete por aquí, no te detengas, yo estoy contigo, yo no te he dejado ni te dejaré. Pero en lugar de hablarle al Señor, hablamos por otros lados, ¿verdad? Las redes sociales por ahí, Facebook, Twitter, todas esas redes sociales, el amigo, la amiga, y al último que acudimos es, pero nosotros no, ¿verdad? Aquí no, aquí directamente con el Señor. Así que continuamos, mis queridos hermanos. Dice nuestro Dios, hermanos y hermanas, que los judíos, o los dice la palabra, que los judíos tenían 3 tiempos de oración en el día. ¿Ok? Si a veces nosotros nos cansamos con media hora, 15 minutos, 5 minutos. Ay, Él me entiende. Él me entiende. Descarado, descarada. Él me entiende. Y aquí dice el Señor, ¿y a mí quién me entiende? Y después ya cuando nos suceden las cosas, cuando tenemos que hermanos, hermanas, a rodear nuestras peticiones de oración, saturar los planes que tenemos de oración,
las metas que tenemos de oración, el presentar todo en oración delante de Dios, porque recordemos desde el momento que usted hizo un compromiso con el Señor, decidió entregarle todo, darle el señorío a Él. Toda decisión, todo proyecto, toda meta debe de ser saturada en oración. Para ello tenemos la oración, para que sea el Señor aprobándola, dirigiéndonos, pero tomamos acciones. Yo oré. ¿Cuánto oraste? Ni me acuerdo. Oraste tanto que ni te acuerdas. O lo buscamos como cuando tenemos necesidad, dice el hermano. Los judíos, mis queridos hermanos, tenían 3 tiempos de oración, que era la hora tercera a las 9 de la mañana, la hora sexta a las 12 y la hora novena a las 3 de la tarde. Como judíos tenían ese tiempo de buscar el rostro de Dios, y a ellos no les importaba dónde estuvieran. Usted lo ha vivido, los musulmanes todavía lo practican. A ellos no les importa dónde estén en el trabajo, estén en la casa, en la hora tercera, la hora novena, ellos se ponen a buscar el rostro de Dios y su presencia. Esos son los tratos que ellos hacen cuando entran a una compañía. Estas son mis horas de oración. Y la compañía respeta. La compañía respeta. Mis queridos hermanos, por eso decía el salmista en el Salmo 55:17: de tarde y mañana y al mediodía oraré y clamaré a ti y Él oirá mi voz. El mismo salmista. La costumbre de orar 3 veces al día. Lo vemos a través también de Daniel 6:10. Cuando sucedía cualquier cosa donde estaba él, venía y dicen que abría sus ventanas y se dirigía directamente su rostro donde estaba aquí en Jerusalén. Y ahí oraba. Y no le importaba quién lo escuchara, quién anduviera por ahí, por la puerta, mis queridos hermanos, escuchando, oyendo. Él conocía y sabía la relación que tenía con Jehová de los ejércitos. Él sabía que allí donde estaba Jehová de los ejércitos lo iba a librar de las manos opresoras de aquel hombre que lo usó de gran manera con todo poder y autoridad, porque él no se olvidó de Jehová de los ejércitos. Él era extranjero, pero aún así buscaba el rostro de Dios. La presencia de Dios no se le había olvidado. Hoy parece que hasta en la iglesia venimos a dormir. Y amados hermanos, amadas hermanas, perdónenme, pero a veces hasta la misma casa de Dios venimos a dormir, porque no llenamos de dormir en la casa. Oramos tanto, buscamos tanto el rostro de Dios, que a la casa de Dios voy a ir a dormir. ¿Qué está pasando con la iglesia de Dios? ¿Qué está sucediendo con la iglesia de Dios? Cuando nuevamente, repito, debemos saturar nuestra familia, cubrir nuestros hijos, nuestro matrimonio, nuestro trabajo, nuestros nietos, nuestro viejecito, nuestra viejecita de oración. Hermano, hermana, busca a Dios en oración, en clamor, en ruego y en llanto. Dice la palabra, haz vigilias de oración. Nos acomodamos. Hemos podido ver la gloria, hemos podido ver el poder de Dios y seguimos mirando la gloria y el poder de Dios y la iglesia acomodada. La iglesia acomodada. Hermanos y hermanas, no queremos esforzarnos, no queremos esforzar al cuerpo, mucho menos vamos a esforzar a los hijos o las hijas. Dice la palabra de Dios, mis queridos hermanos, en Hechos de los Apóstoles, que Pedro y Juan siguieron ese mismo ritmo de lo que seguían como judíos. Buscaban a Dios en oración y practicaban esos 3 tiempos de oración. Pero ¿sabe por qué Jesús le dijo: cuando ores, no ores como los escribas y como los fariseos? Porque usted sabe que muchas veces
Dice por ahí un pastor: no permitas que lo santo se convierta en común. No permitas que lo santo, la oración que nos lleva a la misma presencia de Dios, la oración que viene y mueve el corazón de Dios, la oración que nos hace ver las maravillas y el poder, la convertimos en algo común, en algo común, en algo rutinario. Y como tenemos una oración modelo, agarramos la oración modelo, muchas veces criticamos la iglesia tradicional, pero caemos en el mismo sistema o peor, porque ahora conocemos, ahora sabemos, ahora dice la palabra: ya no somos ciegos, ya no somos ciegas, hermanas. El Señor ha venido y ha abierto nuestros ojos, ha limpiado la ceguera espiritual, dice la palabra de Dios. También ha abierto nuestros labios para que publiquemos la palabra de Dios, para que entremos en comunión, en conexión con Él, en búsqueda del Señor. La palabra de Dios nos sigue diciendo, y nos dice nuestro Señor Jesucristo, le dice a sus discípulos: no hagas largas repeticiones. ¿Por qué? Porque los escribas y los fariseos, hermanos, habían caído en un mecanismo que ya todo lo hacían por rutina. Estaban orando como venían aprendiendo de sus antepasados, pero lo hacían solo por hacerlo. Además dice, les encantaba que los miraran, les encantaba que los halagaran, les encantara que les dieran la honra y la gloria. Y por ello Jesús también les dice: no lo hagas en las esquinas como ellos lo hacen, y no lo hagas como lo hacen exaltándose ellos, porque tenemos, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, en Lucas 18, 11, 22, la oración del publicano y el fariseo. ¿Qué dice el fariseo? Gracias porque puedo dar de mis diezmos, gracias porque soy esto, gracias porque soy lo otro, gracias porque estoy aquí, estoy acá. ¿Y cómo estaba el fariseo? De pie. Ni tenía la gentileza de venir delante de Dios, de rodillas, postrarse delante de Dios. ¿Y qué decía el otro? Señor, perdóname, porque no soy digno de estar en tu presencia. Perdóname, porque has estado conmigo y no me has dejado. Y añadiéndole a nosotros: perdóname, porque pasé una semana, me bendijiste, estuviste conmigo, me guardaste de incidentes, accidentes, tu mano de poder y autoridad ha provisto. Y no soy agradecido, no soy agradecida. Jesús le hablaba a sus discípulos diciendo: cuando ustedes oren, no oren de esa manera. ¿Por qué? La oración es la intención del corazón. La oración, hermano, hermana, debe de salir desde lo profundo de tu corazón, con clamor y con ruego, con llanto. Por eso dice nuestro Señor Jesucristo, sigue diciendo en su palabra: por eso cuando ores, entra a tu cuarto, a tu aposento, cierra la puerta y ahí en secreto, órale al Señor en secreto. Y ahí en lo secreto el Señor te va a ¿qué? Recompensar en público. Que usted va a entrar con el Señor en lo secreto, en su cuarto, en oración, lo va a buscar y va a estar con Él, pero el Señor le va a recompensar en público. Por eso dice: te digo que los escribas y fariseos ya tuvieron su recompensa. ¿Y cuál fue su recompensa? Que los otros lo miraran. Esa fue la recompensa. El Señor no les escuchó, solo recibieron el halago. Ya tuvieron su recompensa. Pero tú, si me buscas allí en lo íntimo, allí en lo reservado, en la intimidad de tu corazón, me hablas y abres tu corazón y no tratas de esconderme nada. Abres tu corazón y expresa lo que hay en lo profundo de tu corazón. Dice el Señor: yo te voy a recompensar en público. Yo te voy a recompensar en público. Además dice también, no sean, versículo 8, no sean como ellos, porque su Padre
ya sabe lo que ustedes tienen necesidad antes de que ustedes le pidan. Por eso ustedes deben orar así. En el Evangelio según San Lucas, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, y es algo más de lo que me sorprende, de que no lo tenemos en este Evangelio, en este párrafo, pero en el Evangelio según San Lucas tenemos que uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Y nuevamente le digo, no sé si yo me he confundido, pero en ningún lado yo escucho que el Señor le diga: Señor, enséñame a echar fuera demonios. Señor, enséñanos a predicar. No. Aun cuando estos hombres venían de una tradición judía, que sabían cómo orar, que sabían que había 3 veces de oración en el día, ellos miraban cómo Jesús, hermanos y hermanas, se metía en la presencia de Dios, buscaba la presencia de Dios. Dice la palabra de Dios que se levantaba de madrugada y se iba a buscar la presencia de Dios. Porque él iba a enfrentar un día difícil, un día complicado, iba a tener tentaciones, pero solo a través de la presencia y el poder de Dios iba a caminar hacia adelante. Mi querido, mi querida, nosotros tenemos ese acceso de ir a la presencia de Dios, de buscar el rostro de Dios. Es que entro a las 3, 4, 5 de la mañana y no me da el tiempo. Pero se lo aseguro con mucho respeto, hermano, que usted llega a tiempo a su fábrica, que usted poncha a tiempo, y a veces hasta 15 minutos antes, porque a mí me gusta siempre llegar 15 minutos antes. Aunque alguien ahí me regañó, lo van a regañar porque tienen que estar 5 minutos antes. Bueno, a mí yo quería estar a tiempo. No porque quisiera que me dieran 15 minutos más de paga, sino siempre me gustaba estar 15 minutos antes y preparar todo. Queridos hermanos, queridas hermanas, le dicen los discípulos a Jesús: enséñanos a orar. Y dice Jesús, y ahí entramos a la prédica: cuando oren, iglesia, hermanos, hermanas, estamos aprendiendo todos y seguimos aprendiendo. Cuando oren de esta manera. Y ahí tenemos la oración modelo. Muchos dicen la oración de Jesús, pero esta no es la oración de Jesús, es la oración modelo para nosotros. ¿Cómo debemos orar? Jesús nos dio esta oración, las maneras, lo que conlleva toda la oración, las formas, las maneras que tenemos que acercarnos a Dios, las actitudes. Por ejemplo, si usted ve el primer párrafo y el primer punto, y nos vamos a quedar ahí, dice: Padre nuestro que estás en los cielos. Padre nuestro que estás en los cielos. Primeramente, Jesús quiere destacar que hemos conocido a Dios, que somos hijos de Dios. Correctamente eso. No cualquiera puede acercarse de esta manera delante de Dios. Por ejemplo, Yeli se acerca al hermano Jason Papi. Almita no puede acercarse de esa manera al hermano. Tiene que acercarse con respeto, porque Yeli y Ian son hijos, no cualquiera. De la misma manera Isaac con mi hermano Eduardo. Otros no pueden acercarse de esa manera, aún ni sus sobrinos, aunque haya esa confianza. Pero Dios nos muestra o nos enseña a través de Jesucristo que cuando nosotros primeramente nos vamos a acercar a Dios en oración, tenemos que conocerlo como nuestro Padre. Tenemos que haberlo recibido en nuestro corazón, porque si no, no vamos a entender ni saber lo que estamos haciendo. Por eso dice: cuando se acerquen, acérquense de esta manera, o digo, cuando oren, oren de esta manera: Padre nuestro, Padre nuestro. No tenemos que allegarnos a Dios con un espíritu de huerfandad, sino como hijos, como hijas, hermanos. Porque si hay un espíritu de huerfandad, no has conocido todavía a tu Padre
celestial, no has tenido la confianza de decirle: Padre nuestro, papito lindo. Y entendemos, hermanos, entendemos, ¿sabe por qué? Porque como seres humanos no hemos visto la figura quizá de nuestro Padre como un Padre. Y se nos hace tan difícil acercarnos a Dios como Padre. Contaba a cierta persona, un día me contaba y me conmovió, mi hermano, mi corazón. Un día que estaba las coristas aquí cantando, hace como 2 años, y dijeron: vamos a arrodillarnos delante de la presencia de Dios. Y yo miré que esta persona se quedó inmóvil y no se arrodilló. Y él me buscó y me dice: pastor, perdóneme si fui desobediente, perdóneme si fui desobediente. Me encantó, me fascinó al ver a la iglesia de rodillas clamando al Señor. Pero cuando dijo, no me recuerdo si fue mi esposa o mi hija o de los que estaban aquí: vamos a arrodillarnos, vamos a adorar al Señor como un Padre, vamos a acercarnos a Él con esa confianza. Dice: sentí tanto miedo, sentí tanto temor, sentí tanto dolor. Y yo digo: bueno, aquí hay algo. Le digo: ¿cómo te hablaba tu papá? ¿O cómo te decía tu papá que te acercaras a él? Él dijo, comienza a llorar y baja la mirada y dice, y perdón por la palabra, dice: no me hable de ese infeliz. Dice: ¿sabes lo que hacía el infeliz? El infeliz me llevaba afuera y me arrodillaba sobre una planta de guayabo y cortaba una rama y empezaba a darme golpes en la espalda y por todas partes. Son mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, muchas veces la iglesia está herida, la iglesia está dolida y es tan difícil. Se puede en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús la palabra nos ha dicho: Él vino a cortar las cadenas. Él vino a cortar, hermanos, hermanas, el pasado. Él vino a darnos una nueva vida, una nueva oportunidad. Pero es tan difícil salir de ese estado solo cuando le abrimos el corazón a nuestro Dios y tenemos la confianza y podemos acercarnos con Él o a Él como nuestro Padre. Por eso dice Jesús: antes de cualquier cosa, antes de pedir cualquier cosa, antes de entrar a la presencia de Dios, tienes que reconocer a Dios como tu Padre. Tienes que tener la confianza a Él y venir delante de Él y decirle: Padre nuestro. Porque si no lo has reconocido como tu Padre, si todavía no tienes la confianza o no le tienes la confianza como un Padre, ahí nos vamos a quedar. Y solo vamos a repetir. Y solo vamos a repetir. Yo voy a pedir al grupo de alabanza que ya vaya subiendo. En cualquier país, queridos hermanos, queridas hermanas, amigos y amigas, cuando tienen la oportunidad de poder estar delante de un presidente, delante de una gobernador, las personas que van a tener ese privilegio se ponen sus mejores ropas, sus mejores vestimentas. Ante todo, tienen que someterse a un protocolo. Por favor, apaguen su celular. Le dan una manera como tienen que acercarse, cómo tienen que hablarle al presidente, al rey. Tiene que haber una manera de saludarlo, una forma de saludarlo. Y yo digo, ¿y por qué al Rey de Reyes y Señor de Señores no tomamos todos esos protocolos? ¿Por qué no tomamos todas esas acciones? ¿Por qué no tomamos todo ese proceso que tenemos que estar tomando delante del Rey de Reyes? Si se hace, hermano, hermana, eso con un hombre, con un ser humano, con un hombre terrenal, mucho más con nuestro Padre celestial, que está, dice la palabra de Dios, en los cielos y en la tierra, que reina en el cielo y reina en la tierra.
Y con esto termino. ¿Cuántos han tenido citas de inmigración? ¿Cuántos han tenido aquí citas con inmigración? O citas importantes donde la persona de esa cita depende su estatus o su vida. ¿Usted llegaría tarde a esa cita? Llegaría tarde. ¿Por qué? Porque esa persona tiene la autoridad de cambiar todo el proceso de su vida. Y yo digo, ¿por qué tomamos esas acciones con aquel que nos da la vida? Con aquel que nos despierta en la mañana con los cantos de los pájaros, con aquel que nos levanta con la brisa del día, con el sol. Hermano, hermana, tiene que haber acción, confianza cuando venimos delante del Señor y el poder decirle, Padre nuestro, Padre nuestro. Así que póngase de pie y nos quedamos en el primer punto. Tengo 6 puntos más para la próxima semana. Y allí donde está mi querido hermano, mi querida hermana, medite, piense. ¿Cómo es su oración delante de Dios? ¿Cuál fue la oración que hizo hoy en la mañana antes de llegar aquí? ¿Cuál fue su actitud al llegar a este lugar? ¿Entró en búsqueda del rostro de Dios, en la presencia de Dios? O si tiene todavía, mi hermano, ese abismo entre usted y el Señor, si todavía no tiene la confianza de acercarse al Señor diciéndole Padre nuestro, la confianza de decirle papito, Abba Padre, el Señor está aquí, el Espíritu Santo está aquí y el Espíritu Santo quiere romper todo espíritu, mi hermano, hermana, todo espíritu que le impide conocer directamente al Señor.